informalidad en los mercados. Gracias, María de Jesús. Sí, son maniobras que tienen que ver con un momento, un contexto específico, ¿no? Y que corresponden, evidentemente, pues, a mitigar un estallido social que ya lleva, pues, 5 días. Y a propósito de los combustibles, bueno, es una medida que, si bien es cierto, ayuda, apoya, genera un poco, un tanto de mitigación. A propósito de los combustibles, desde luego lo que se necesita es mayor intensidad fiscal a propósito, por ejemplo, del Fondo de Estabilización Fiscal, que ya debería, digamos, funcionar y no permitir más bien que haya esta presión sobre los combustibles, en cuyo caso sí podríamos indicar que el ISC, ¿no?, tiene algún efecto relativo, pero seguimos e insistimos y porfiamos en la necesidad de establecer medidas más de largo plazo, más de largo aliento, María de Claro, Jesús. quizá no tan cortoplacistas, ¿no? Que como decía nuestro analista anterior, fíjate, Eduardo, esto puede menguar, puede ser un paliativo, pero evidentemente no es la solución al tema en que vivimos. Se ha anunciado, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, como ya lo señalabas, y por ejemplo, reducir el impuesto general a las ventas en el caso de los productos de primera necesidad, en muchos de ellos. ¿Qué estaría faltando, crees tú, para poder devolverle la tranquilidad a la gente y evitar la violencia que vemos ahora en las calles y vías? Bueno, medidas más, lo dicho, ¿no?, más de largo aliento, de mayor profundidad, ¿no? Creemos que hay un espacio fiscal para generar estas maniobras, un espacio fiscal que podría traducirse, por ejemplo, y de momento, pues, en, digamos, generar bonos universales con mejor trazabilidad, más focalizados, con mejor espacio muestral. Lo que pasa es que no se ha hecho en los últimos 7, 8, 9 meses, cuando ya teníamos un proceso inflacionario encima, cuando ya teníamos una volatilidad alrededor del tipo de cambio que, si bien es cierto, se ha moderado, esto no es óbice o no significa que el tipo de cambio va a continuar con la volatilidad. Entonces, lo que se necesita es establecer criterios, estrategias desde lo fiscal, desde el frente fiscal, justamente para no permitir que hayan estos espacios que son legítimos desde el estallido social, siempre y cuando, pues, no se vandalicen, y menos aún signifique ello que tengamos que criminalizar la legítima protesta ciudadana. Pero repetimos, se necesita una potencia fiscal, se necesita que desde las autoridades económicas se diseñen más y mejores estrategias fiscales. ¿Caja hay para ello? Esa es la gran pregunta. Desde luego que hay. Lo que no hay de momento y lo que no se detecta es una voluntad política de largo plazo, y más bien lo que se detecta, pues, es una suerte de paliativos que irán, pues, modulando de momento este estallido social, pero que no lo van a solucionar a largo plazo. Perfecto. En el caso del sueldo mínimo, la remuneración mínima vital, para ser preciso, de 9.50 a 1.025. Para algunas personas esto va a generar más informalidad y no sé cuál es la tuya. Tu opinión. A ver, no existen de momento las condiciones, digamos, para elevar el salario mínimo vital. Esto, por favor, que no se entienda como una carencia de empatía para con las personas, para contra la clase trabajadora, que sí necesita un estímulo. Lo que sucede es que lo que sí se precisa, María de Jesús, es, de nuevo, políticas laborales que convoquen no solamente al Estado, que convoquen no solamente al Consejo Nacional de Trabajo, que convoquen no solamente a la empresa privada, que convoquen no solamente a las y a los trabajadores, sino que se establezca ya de una vez una trayectoria, una política de Estado que permita por lo menos cada 2 años ajustar el salario mínimo en función a 3 variables: la inflación, el combate contra la informalidad, que es totalmente ausente en estos momentos, no hay ninguna voluntad para combatir la informalidad, y lo tercero, y quizás también más importante, es incrementar la productividad. Y quizás un cuarto punto, María Jesús, si me permites, proteger, ¿no?, blindar a la PYME y a la MIPE, que al fin y al cabo es también una gran fuente de generadora de trabajo formal, que ante una subida del salario mínimo vital se queda un tanto expuesta, vulnerable a un efecto que provoque más informalidad. Urge, desde luego,
o es importante, mejor dicho, elevar la remuneración, desde luego, nadie duda eso, pero también urge combatir informalidad. Hay que muchas veces en economía priorizar lo urgente antes que lo importante, ojo. Pero claro, porque podría pensarse que se estaría siendo poco sensible socialmente hablando, ¿no? Si uno se manifiesta en contra Claro, del aumento claro, claro. de la remuneración mínima vital. Sin embargo, como señalas, habría que analizar cuál es el tema a nivel de caja fiscal. Por ejemplo, en el caso del ISC, ¿afecta a la caja fiscal? Ellos han señalado que afecta, pero que aún así se hace un gran esfuerzo por arreglar este tema. Afecta, sí, pero va a ser un efecto, un golpe temporal, María Jesús. Es decir, no creemos que esto sea prolongado, no creemos que esto se extienda más de un periodo, digamos, perentorio. No es de ninguna manera una maniobra a largo plazo, con lo cual creo que el nivel de afectación no va a ser, digamos, muy profundo al interior de la política o de las finanzas públicas. Ahora, por otro lado, podrían muchas personas decir que es populista, pero si todo sube de precio, ¿por qué no aumentar la remuneración mínima vital? Dabas a entender también, Eduardo, que esto va a conllevar a que haya mayor informalidad en la pequeña y microempresa. Entonces, ¿cómo entender esta situación? ¿Cómo arreglarla? A ver, por el lado de, a ver, hay que ser claros. Voy a tratar de ser lo menos técnico y más bien lo más pedagógico posible. El 20-25% de la población del mercado laboral tiene contratos, 4/5 es informal. Este impacto, esta elevación va a favorecer o va a impactar de manera, esperemos, positiva en un 20% de la población laboral, con lo cual hay un 80% que sea por un efecto faro o sea por un efecto, no va a tener esta prerrogativa, con lo cual ahí hay un efecto de elevación del salario un pelín, un poquito austero, ¿verdad? El impacto llega solamente al 20%. Por otro lado, si a la PYME y a la MIPE, que están afectadas desde hace ya 2 años a través de una pandemia, donde el capital es costosísimo para la PYME y para la PYME, le incrementan los sobrecostos laborales, esto va a provocar que los contratos vayan siendo más flexibles, ¿no? Y esto evidentemente va a favorecer un contexto de informalidad, María Jesús. Lamentablemente, ¿no? La informalidad, que es lo que tenemos, y precisamente si hablamos de las pymes y las MIPES, lo que se quiere es combatir la informalidad precisamente de estas unidades laborales. Gracias, Eduardo Recoba, nuevamente por esta comunicación. Gracias a ustedes. Un gusto saludar a nuestro economista.